Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio Hombres y Mujeres usados por Dios. Y hemos estado viendo en esta última semana la vida del rey David. Entonces estábamos viendo que después del periodo de los jueces, el mismo pueblo pidió al profeta Samuel que levantara un monarca, un rey. Fue así como se erigió Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, vemos que su vida no fue adecuada, no fue obediente a la voluntad de Dios, no fue fiel a Dios, nunca reconoció que él era solamente el encargado del rey en la tierra, pero que Dios estaba por encima de todas las cosas. Entonces fue desechado, Saúl fue desechado y en su lugar llegó David, hijo de Isaí, de Belén, de la tribu de Judá. Entonces veíamos que el rey David reunía tres características principales para fungir como rey de ese pueblo, del pueblo de Dios. La primera es que había sido elegido por Dios y no por la gente. Vimos en la semana pasada que era muy común que el pueblo mismo, o incluso el profeta Samuel o el profeta que estuviera en turno, optara y decidiera conforme a lo que veía delante de sus ojos, porque el hombre ve externamente, no ve el corazón. Entonces Dios, que conoce todas las cosas, que conoce los pensamientos, que conoce las intenciones, que conoce el corazón del hombre, Dios fue el que él decidió que fuera David, el rey de Israel. Entonces ese es el primer requisito. El segundo requisito es que pues el rey David tenía características y cualidades internas que lo hacían conforme a Dios. Decíamos que era conforme al corazón de Dios, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Esto no significa que fuera perfecto, sino que vemos que David tenía esas características que Dios estaba buscando. Y el tercer y más grande requisito es que era sumiso y obediente a la voluntad de Dios. El rey David, aún sabiendo que Dios lo estaba levantando y le estaba dando todas esas características y atributos para que fuera un rey, sabía que Dios estaba por encima de todas las cosas. Y él lo entendió siempre, desde que fue joven, desde muy niño, el rey David siempre entendió que toda la gloria era para Dios. En todo momento lo podemos ver así. Él nunca se jactó, él nunca hubo esa soberbia, sino que siempre canalizaba toda la gloria, todo lo que él hacía lo canalizaba para la gloria de Dios. Entonces, esto valió que él tuviera esas tres características que se necesitaban. Y esas tres características son algo que tú y yo debemos de aprender a desarrollar como cristianos y sobre todo como siervos en algún ministerio en la iglesia. Recuerda que el que te llamó es Dios y no los hombres. Recuerda que Dios mira los atributos que hay dentro de ti y no los externos. Dios no ve el carisma, lo exterior, el físico, que es lo que ven los hombres. Dios ve el corazón, los pensamientos, tu obediencia, tu amor hacia Dios. Entonces, tenía esas características David y que tú y yo debemos también de desarrollar. Ahora, él fue introducido a la corte real, empezó a inmiscuirse en asuntos políticos una vez que Saúl vivía en una depresión severa, era atacado por un espíritu maligno. Llega David con su arpa, porque sabemos que David componía salmos, cantos a Dios de adoración. Entonces esos cantos, esa música que componía David, pues calmaba el problema que tenía el rey Saúl, ¿no? Fue así como ingresó al palacio real y después veíamos hace 8 días que tuvo una batalla con Goliat, uno de los pueblos enemigos del pueblo de Israel, y ganó esa batalla. Eso hizo que David fuera reconocido no solamente por el rey, por su familia, sino por todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Israel se dio cuenta de que David era un hombre que tenía el Espíritu Santo, que tenía a Dios en sí. Fue entonces como tomó renombre David. Ahora vamos a continuar con la historia de David. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, pues la reacción del rey Saúl, obviamente, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que haya sido la reacción del rey Saúl? Bueno, pues en el primer libro de Samuel 18:9 nos dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y además adelante en el versículos 10 y 11 nos dice: el espíritu malo lo impulsó a intentar asesinar a David. Es decir, que a partir de esa fecha, el rey Saúl, aunque sus días estaban contados como rey de Israel,
no miró con buenos ojos, sintió celos, sintió coraje, sintió envidia, lo que haya sentido, pero él empezó una persecución directa en contra de la persona de David. Y varias veces lo intentó matar directamente con su lanza en el palacio, después en Ramá, después en Gabá. Y en el versículo 31 del primer libro de Samuel nos dice ahí que al parecer Saúl se convenció al final de que David sería necesariamente su sucesor, porque dice que el rey Saúl dijo estas palabras: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Eso le dijo a Jonatán, que era un hijo de Saúl. Entonces Saúl pues quería que el que heredara el reinado, que el que heredara la corona fuera su hijo Jonatán, como es la costumbre en los hombres, como es costumbre en las monarquías humanas, donde muere el rey y el que sigue es el hijo del rey y después el nieto del rey, ¿no? Y todas esas figuras imperiales que se realizan, títulos nobiliarios que se manejan en los reinos de los hombres. Pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios, Dios es el que pone y quita los reyes conforme a él le place. Entonces, Saúl quería que fuera Jonatán, pero Dios había desechado a Saúl y por consecuencia había desechado a Jonatán como rey de Israel. Entonces, Saúl había entendido, por eso es que dijo eso: mientras el hijo de Isaí viva, o sea, David, pues nuestro reino no está seguro, ¿no? Le dice a Jonatán. Entonces continuó la persecución, aparte de en Gabá, Nayot, en Ramá, también lo siguió en una tierra que se llama Nob, en Gat, en la cueva de Adulam, en Keila, en el desierto de Sif, en el desierto de Mahón. Fue una persecución que prácticamente duró más de 10 años, en la que David estuvo yendo de un lugar a otro. Fue un tiempo muy difícil de preparación que tuvo que vivir el rey David por medio de problemas. Imagínense, el rey de Israel lo perseguía para matarlo directamente, ¿no? Imagínense si no sentía que estaba en problemas el rey David, ¿no? Sin embargo, vemos la mano protectora de Dios una y otra vez protegiendo la vida de David, ¿no? Así como a ti y a mí podemos verlo, Dios de alguna u otra forma nos ha protegido a lo largo de mucho tiempo. No solamente cuando realizamos un ministerio, sino en nuestra vida como creyentes. Conforme a la voluntad y conforme a la soberanía de Dios, Él está siempre con nosotros. El rey David lo vivió en carne propia. Él se dio cuenta directamente de cómo estaba Dios con él, más bien, protegiéndolo, cuidándolo, advirtiéndolo, dándole atributos, características y talentos para que él pudiera salir adelante durante todos esos años de persecución. Y en esos años es precisamente en donde David iba a desarrollar una característica que es muy difícil que desarrollemos los seres humanos. ¿Cuál es esa característica? La palabra de Dios nos dice que debemos de aprender a perdonar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a orar por los que nos maldicen. Y eso es algo que choca con el conocimiento humano, con el raciocinio humano, porque en el raciocinio humano el que te la hace la paga. Pero en la voluntad de Dios es al revés. En la voluntad de Dios es perdona a tus enemigos. Entonces David en estos años aprendió, Dios lo puso en esa parte para que él aprendiera a ser perdonador de sus enemigos. Y lo podemos ver. Porque esto no es algo que se gane o que se adquiera o que surja de la noche a la mañana, ¿no? No de un momento a otro tú aprendes a perdonar a tus enemigos así como así, ¿no? Entonces el rey David se estaba preparando y tenía que aprender a perdonar y a esperar hasta que el rey soberano de todas las cosas, el soberano celestial, lo reivindicara y lo pusiera como el rey de Israel. Entonces el joven David tuvo que hacerse conforme al corazón de Jehová. Debía ser un hombre que no tuviera el espíritu vengativo, sino ser sumiso a la voluntad de Dios y perdonar a sus enemigos, ¿no? Solamente teniendo esta cualidad, este atributo de Dios, podría aspirar y tomar el trono como un verdadero rey de Israel. Entonces David desarrolló esta característica de Dios.
Él se aprendió a ser perdonador. Y la Biblia nos narra en el primer libro de Samuel 24 cómo David en 3 incidentes o en 3 ocasiones diferentes le perdonó prácticamente la vida al rey Saúl, teniéndolo en su mano para matarlo, ¿no? Podemos ver que en todos estos casos, David actuó con misericordia, perdonando directamente al rey Saúl, que era en ese momento su enemigo. Así, el rey David, bueno, todavía no era rey, pero David estaba reflejando la misericordia de Dios. Porque imagínense ser oprimido y perseguido por un hombre como Saúl, que tenía tanto poder y tanta autoridad, que ya había sido desechado por Dios, que ya había mostrado muchas situaciones en las cuales él había demostrado su pecado y su falta de comunión con Dios. Y aún así, David se sujetaba a su autoridad, se ponía él mismo delante de Saúl como un leal servidor. En alguna ocasión hasta le dice que para él es como su padre. Y vemos a un David así, ¿no? Sumiso y obediente a la voluntad de Dios, y dice: yo no voy a ser el que cobre venganza, ni el que voy a ejecutar los designios de Dios en este hombre, ¿no? Dios no me lo está pidiendo, y la venganza se transmite, ¿no? Como dice en la Escritura, de Jehová es la venganza, Él dará el pago a cada quien. Dios se encargará de pagarle a cada quien lo que le merece. Entonces, David deja toda esa parte, se la deja a Dios, y él sigue viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, él refleja el carácter divino al tener misericordia del rey Saúl, su enemigo y su perseguidor, una y otra vez, ¿no? Entonces, ya después de toda esta parte, David, vamos a ver que el rey David se constituye como rey. Él fue ungido 3 veces. El rey David fue ungido 3 veces como rey. La primera, la vimos hace 8 días, fue en el primer libro de Samuel, capítulo 16, que fue cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí y empieza a ver todos los hijos de Isaí, hasta que encuentra que era David, ¿no? El que nadie pensaba que iba a ser, él era el rey de Israel. Entonces, esa fue la primera vez que fue ungido como rey. Fue de alguna forma un poco privada, un poco prácticamente entre su familia y nada más. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, en donde la tribu de Judá, ahí lo ungen como rey del pueblo de Dios, ¿no? Y la tercera está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, en donde la otra tribu, la tribu de Israel, lo ungen nuevamente como Dios de Israel. Perdón, como rey de Israel. Entonces, fueron 3 veces las que se le ungió como rey. Primero con su familia, de una manera privada, después con la tribu de Judá y después con la tribu de Israel, es decir, todo el pueblo. No olvidemos que el rey David unificó el pueblo de Dios. En David todo el pueblo de Dios estaba unido y alcanzó a conquistar la extensión geográfica más grande que se conoce, ¿no? Incluso ni siquiera ahora el pueblo de Israel es tan grande como lo fue en aquellos tiempos. Fue así que entonces se calcula que fueron como 15 años entre cuando fue ungido por primera vez y cuando finalmente fue ungido en 2 de Samuel 2.4 y en 2 de Samuel 5.3, aproximadamente 15 años. Si tomamos en cuenta que David debió ser ungido la primera vez como a los 15 años o a los 12, 13 años, estamos calculando que a los 30 aproximadamente, un poco antes de los 30 años, David estaba haciendo y estaba ya ocupando el cargo de un rey del pueblo de Dios. Y ya estando como rey, fue un gran conquistador. Fue un gran conquistador, era un gran estratega, era muy sabio, era muy inteligente, era capaz para la guerra, era fuerte, tenía la personalidad. Dios lo levantó como el rey amado de ese pueblo. Al pasar el tiempo, del rey David vivió un acontecimiento por el que muchos lo ubican, que fue un adulterio que él vivió. Narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante, cómo él, aunque debería de haber estado en la guerra, porque dice así, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a sus siervos, envió a sus generales, envió a sus valientes a que pelearan las guerras que le tocaban a él comandar. Y él se quedó en su casa, se quedó en Jerusalén, y un día, dice en el segundo libro de Samuel, por un incidente o de una manera accidental, vio a una mujer
que era Betsabé, la esposa de Urías Eteo, uno de sus principales hombres o de sus hombres más valientes, se enamora de ella, se allega a ella y como fruto de esa relación adúltera, nace un bebé, ¿no? Esto marcó una etapa en la vida de David, al grado que muchos teólogos dicen que David era conforme al corazón de Dios hasta aquí, y que a partir de aquí ya no fue así. Pero lo que dicen la mayoría es que no fue así. Esto fue como una parte de cómo él se fue alejando de Dios, tuvo una falta de comunión con Dios, y al alejarse de la luz, al alejarse de Dios, recordemos que los creyentes dependemos totalmente de la vid. Nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid. En la medida de nuestra comunión que tenemos con Él, es que podemos vivir una vida que agrada a Dios, una vida de santidad o una vida que verdaderamente glorifica a Dios. En la manera en que nos desprendemos o nos separamos, pues empezamos a vivir la vida en la carne. Y no hablamos de la carne nada más como esto que nos rodea, sino que la carne es una condición espiritual de la persona, una persona que está muy lejos de Dios. Entonces, hay una etapa en la vida de David donde él empezó a desligarse de la comunión con Dios, entra en una etapa de carne y es cuando peca, ¿no? La cuestión aquí es que no solamente fue eso, sino que recordemos que el pecado siempre crece de una manera exponencial. El pecado no crece, sus efectos no son 1, 2, 3, 4, 5. El pecado es 1, 2, 4, 6, 12, 24, 48. O sea, se va potencializando, sus efectos van siendo expansivos a todo lo que lo rodea. En el caso del rey David, este pecado comenzó en esa relación de adulterio y después vino como consecuencia querer cubrir ese pecado al grado que tuvo que prácticamente mandar a matar a que muriera Urías, el esposo de esta mujer, y fue muerto. Todo esto desencadenó una serie de muchas cuestiones muy terribles. Se perdió el bebé y así estuvo David tratando de no mostrar o tratando de guardar ese pecado. Pero la Biblia nos muestra que el profeta Natán, que fue el profeta que estuvo en esos años con el pueblo de Dios, el profeta Natán va, lo encara y delante de Dios lo exhibe y le muestra todo lo que él había hecho, ¿no? Como diciendo, Dios lo sabe todo. Lo que sí podemos ver es un arrepentimiento genuino por parte de David. Podemos ver a un David en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, por ejemplo, podemos ver cómo él acepta la culpa, acepta su pecado, no justifica nada, no dice fue por culpa de él, fue por culpa de ella, es que si tú no hubieras estado, es que mis papás, es que mis padres, como el hombre siempre acostumbra a justificarse y a repartir culpas con todo el mundo. El rey David no, el rey David aceptó su culpa y clamó a Dios porque lo perdonara, ¿no? Le pidió que lavara su maldad, que lo purificara con hisopo, que lo limpiara, ¿no? Que tuviera piedad de él. Y podemos ver que Dios así lo hizo. Sin embargo, en ese mismo salmo sabemos que el rey David sabía que aún así, aunque Dios lo perdonara, los efectos que produce ese pecado, pues esos ya nadie los detiene. Entonces, las consecuencias del pecado de David pues fueron siendo evidentes. Cada vez su familia hubo un rompimiento de orden, de respeto hacia el mismo rey David de parte de sus hijos que él tenía, ¿no? Y podemos ver cómo, aparte de que murió el producto de esa relación adúltera, después vemos que hubo un incesto entre medios hermanos de sus hijos, con Tamar, su hija, su medio hermano abusó de ella, hubo una violación. Después Absalón mató a ese hijo que había abusado de Tamar. Después el mismo Absalón se rebela contra el rey David y toma su palacio y David tiene que salir huyendo un buen tiempo. Esto trajo como consecuencia que en alguna ocasión tuvieran que matar a Absalón, el hijo de David, porque era un enemigo del rey, aun siendo su hijo, ¿no? Esto también trajo como consecuencia que uno de los valientes de David, que era a la vez familiar de Betsabé, abandonara a David, le volteara espada y se fuera con Absalón, uno de sus más sabios consejeros, que dice la escritura que este hombre cuando hablaba pues todos lo escuchaban porque Dios lo usaba grandemente. Bueno, este hombre dejó a David por el pecado que había cometido con Betsabé. Entonces
Aunque Dios ya lo había perdonado al rey David, pues esta cadena de consecuencias o esta cadena de situaciones difíciles que él tuvo que enfrentar ya son inevitables, porque él mismo las buscó. Lo que podemos ver es que en todo este lapso de tiempo David jamás se volvió a apartar de Dios. Vinieron entonces a la vida de David todas estas consecuencias. Aún así, podemos ver que David, la característica que siempre lo estuvo acompañando fue su fidelidad y su amor a Dios, y que siempre, sobre todas las cosas, buscó la gloria de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Cualquier victoria que tuviera, todo siempre lo encomendaba hacia Dios. Por la sangre que derramó y que fue mucha, porque él fue el que constituyó, unificó el reino y lo hizo crecer, fue que Dios no le permitió construir el templo que él ya tenía puesto, ¿no?, en su corazón, de construir ese templo para Dios. A él no le tocó construirlo, fue a su hijo Salomón al que le correspondió construir el primer templo ya bien establecido para la gloria de Dios. Él siguió viviendo su reino fue relativamente de guerra, pero también tuvo muchos tiempos de paz, ¿no? Y constantemente él siempre daba muestras de su adoración a Dios. Nos dice la Escritura que en alguna ocasión él entró con el arca del pacto, se despojó de sus vestiduras reales y entró bailando y adorando a Dios sin importarle lo que dijeran los principales, la gente, todos los hombres y las mujeres del pueblo de Dios. A él no le importaba, a él y lo que le importaba era sobre todas las cosas la concepción que tuviera Dios de él y no lo que los hombres pensaran de él. Por eso es que David agradaba continuamente con todos sus actos a Dios. En el segundo libro de Samuel 23:1 nos habla de las últimas palabras que dio David. Les voy a leer algunas de ellas. El segundo libro de Samuel 23:1 dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Estas son las últimas palabras que hablaba Dios, y vemos cómo él se refería a sí mismo como el que temía a Dios, y cómo el mismo Dios, la roca de salvación, aquí hablaba de la roca de Israel. Nosotros sabemos que la roca de salvación es Cristo, era la que lo levantaba, la que lo ponía, la que le daba la fortaleza. Por último, en el primer libro de Reyes 2:10 nos habla de la muerte de este gran rey. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces, esto es parte de lo que podemos aprender de la vida de David. Hay muchas otras situaciones que a él le tocó vivir, pruebas muy grandes, decisiones difíciles que él tuvo que tomar para llevar un reino tan importante. Pero, como les acabo de leer, la característica primera de este varón de Dios, de este hombre usado por Dios, fue el temor, la fe, la reverencia hacia Dios. Y sobre todo, tenía el rey David algo bien claro, que a Dios nadie lo puede engañar. David tenía bien claro que delante de Dios todo está expuesto, que no podemos ocultar nada. Y él lo sabía muy bien. Por eso su relación con Dios era transparente, era libre. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y sabía que Dios lo conocía a él. Él amaba a Dios y sabía que Dios lo amaba y lo había levantado para una función que Dios le había dado. Y en esa libertad florecía el amor de David, la adoración de David, y por eso es que él se le atribuye en la gran mayoría del libro de los Salmos. Bueno, aquí nos vamos a quedar con la historia de este gran rey, del rey David, y si Dios así lo permite, nos vemos la próxima semana con la historia de otro hombre o de otra mujer que fue utilizado por Dios para hacer su voluntad, para hacer cumplir sus designios.
Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien.